vamos a construir una lámpara sabiendo que nos dan el brazo de la lámpara, que tiene 5 brazos, y que nos dan también la distancia de el punto de unión con el foco y el centro del foco. Ese es el único dato. Sabemos que está en asonometría la lámpara. Entonces dibujamos los ejes. En asonometría vamos a hacerlo, por ejemplo, en asonometría isométrico. Dejamos 3 ángulos iguales, prolongamos el eje, hacemos, por ejemplo, por este punto una perpendicular a la prolongación del eje, y tengo ahí un triángulo equilátero. Si pongo lados iguales en los laterales, o bien hago las perpendiculares a las prolongaciones de los ejes. Una vez que tengo esto, hago centro aquí, hago la semicircunferencia, y donde me corta la prolongación tengo ya el plano de la pirámide abatida. Bueno, tengo que este punto en realidad es el mismo, ya que está en el eje de giro, este triángulo gira, y entonces tengo que este es el lado, este es el radio del pentágono. Proyecto este punto, este es el punto de inserción de la esfera. Sabemos que la esfera del foco tiene este radio, entonces buscamos ya el radio de esa esfera. Habría que hacerlo con compás, yo lo hago así porque es más rápido. Sabemos que va a tener el mismo tamaño la esfera en perspectiva que su proyección, porque estamos en proyección ortogonal, entonces va a ser el mismo. Bueno, podría ser, por ejemplo, este. O sea, puedo dibujar aquí en planta ya la figura. Perdón, este es el centro de la esfera, o sea que este sería el centro de la esfera. O sea, no es este es el punto de inserción. Bueno, entonces tenemos que este es el foco y coincide con su proyección sobre este plano abatido, o sea que esta circunferencia sobra. Eso quiere decir que podría coger una elipse que seccionara a la esfera de manera que un plano horizontal, bueno, se nos queda un poco pequeña, pero sería esto. Un plano horizontal, el plano X o Y, como podemos ver, pasa por este punto, el de inserción en la esfera, y es tangente a la circunferencia. Este es el plano que corta al foco por el ecuador, por la mitad de la esfera, dejando ahí 2 semiesferas. Bueno, tengo un foco, este sobra, tengo que hacer los otros 4, entonces simplemente, como es una forma pentagonal, tengo que hacer un pentágono a partir de esta línea. Este radio, hago otro ortogonal a este, hago centro aquí, hago un arco, de manera que hago la circunferencia para construir ahí el pentágono. Entonces tomo el punto medio, tomo este radio, hago un arco, haciendo centro aquí, hago el arco, y ahora hago centro aquí con este radio, hago otro, y tengo aquí el lado del pentágono, que es este. Bueno, paso esa medida hacia este otro lado con el compás, la vuelvo a pasar sobre la circunferencia, y aquí también, entonces ya tengo ahí el pentágono. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que tengo ya los brazos del pentágono sobre este plano abatido. Entonces tengo aquí otro brazo, tengo aquí otro y tengo aquí otro. El brazo está aquí. Entonces los centros de las esferas son estos 5. Este que ya tengo, este son los centros de los focos. Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es subirlos aquí arriba. Sé que salen directamente, sé que salen de este centro, que es el origen abatido. Entonces tengo, por ejemplo, esta recta, viene por aquí y viene por aquí. Entonces hago una perpendicular. No tiene por qué pasar por el eje. Lo que puedo hacer es prolongo esta línea, corta aquí. Uno con este punto, y donde me corta la perpendicular ahí tengo otro centro del foco, igual que tengo este. Hago lo mismo con todos, por ejemplo con este. Prolongo este radio del pentágono hasta que me corte a la charnela, eje de giro, pasa por el centro, o sea que el original pasa por el centro, y el punto batido cae en la perpendicular siempre a la charnela. Tengo otro, este punto del pentágono. Hago lo mismo con este. Este punto, como corta muy lejos, podemos hacerlo de otra forma. Podemos hacer, como este y este están alineados y corta aquí a este lado, a este eje abatido que es este, pues entonces uno con esto
Y ahora si uno esto con esto, igual que estos dos puntos, por estos dos puntos pasa esta recta, pues la que está aquí en el espacio pasará lo mismo. Eso quiere decir que el centro del foco está aquí. Bueno, tengo 1, 2, 3, me queda aquí uno, este. Bueno, pues hago la perpendicular. Y sé que este radio corta aquí. Bueno, pues pasa por el centro, entonces aquí también pasará por el centro, eso quiere decir que está ahí. Bueno, ya tengo entonces el pentágono. Lo construí por facilidad, de manera que ya tuviera un punto ahí en el eje de giro. Bueno, no salió muy bien por el trazado, pero bueno, aquí también el pentágono. Bueno, una vez que tenemos el pentágono, pues sabemos que el tamaño de esas esferas es ese. En realidad es igual exactamente al diámetro de la circunferencia batida. O sea que podríamos coger esa circunferencia, que creo que era esta, y poner ya en el centro de cada vértice del pentágono, poner los focos. Tienen el mismo diámetro que las esferas que se proyectan en los planos generando circunferencias. ¿Por qué? Porque la proyección ortogonal de una esfera sobre un plano tiene el mismo diámetro que la esfera en el espacio. Entonces tenemos que todas las esferas tienen el mismo tamaño que las que yo pudiera hacer aquí en la cara X o Y abatida, que son estas circunferencias. Bueno, una vez que tengo ya todos los radios, para saber exactamente el punto de intersección debería hacer una elipse isométrica. Sabemos que en una elipse isométrica, aunque esto ya sería objeto de otro ejercicio, si yo hago los tres ejes y abato, pues por ejemplo puedo abatir si quiero por aquí, o puedo si quiero, como esto es una pirámide, si quiero puedo abatir, hacer aquí, o lo hago de este lado, Entonces al proyectar esto aquí tengo este eje abatido, así, y tengo esta cara, el perfil abatido. Entonces tengo que la circunferencia llega desde aquí hasta aquí. O sea que en realidad este diámetro debe ser en realidad igual que este. Si es igual quiere decir que es una circunferencia, que esto sea igual que esto. Entonces la circunferencia se transforma en esta elipse, la elipse isométrica que estamos haciendo ahí. Eso quiere decir que podría hacer por cada una de las caras, siempre, por cada uno de los centros de las esferas, las elipses, estas que serían elipses, secciones horizontales de la esfera. Esto, sabemos ya la relación que existe en esas elipses entre los ejes, que es 1 a 1,7. O sea que si esto, por ejemplo, es 1,7, esto es 1. Bueno, una vez que tenemos esto, si yo tengo un foco aquí, vamos a hacer este, por ejemplo. Vamos a hacer este de aquí, creo que era este el tamaño. Bueno, ahora se da una cosa muy curiosa en estas esferas, al proyectarlas aquí arriba. Ya decíamos que teníamos ya los radios, o sea, salía de aquí y donde cortara a la elipse, ya que la elipse es la sección de la esfera, pues ahí tendríamos, aquí donde corte la elipse, el punto de contacto con la esfera. Bueno, y ahora queremos construir las circunferencias que aparecen en los focos, ya que los focos tienen un hueco. Tienen un hueco que está abierto y que lógicamente es ortogonal el cilindro. Imaginamos que hay un cilindro por aquí que corta el foco, generando aquí un hueco. Y ese es el hueco donde se suele poner aquí una superficie abierta con forma de escocia. Sería como el interior de un toro. Entonces vamos a prescindir de la escocia porque ya sería mucho trabajo, pero vamos a hacer esta elipse. En esta ya es coincidente con esta, no la vemos, pero por ejemplo en esta, si tengo aquí la circunferencia, tengo aquí el tamaño real. Bueno, sé que el cuadrilátero de esta circunferencia, esto tendría que estar perfectamente alineado, claro, está descentrada. Bueno, quedaría por aquí. Bueno, sé que el contorno de esto y el contorno de esto va a caer aquí una elipse en este foco. Bueno, pues
En esta elipse correspondiente al hueco siempre el eje mayor de la elipse es perpendicular al radio o al brazo este que se inserta en el foco, siempre. El eje mayor es perpendicular y el menor es coincidente con él en todas. O sea que en realidad si yo hago aquí la elipse, siempre el eje mayor va a ser perpendicular a este brazo y el menor de esta elipse va a ser coincidente. Eso pasaría con todas, lo mismo aquí, etcétera. Hay otra cosa curiosa en esto y es que todas las elipses tienen el mismo diámetro. O sea, el diámetro este siempre igual, tenga la orientación que tenga. ¿Por qué? Porque en realidad esto es un cilindro que corta la circunferencia provocando un hueco. Es igual, la orientación del cilindro en asonometría es una proyección ortogonal que siempre el contorno del cilindro va a ser del mismo grosor. O sea que en realidad los extremos, las generalizaciones extremas provocan siempre un eje en la elipse igual de grande. Bueno, y por último ya sí sabemos esos dos datos, la dirección de los ejes. Sabemos el grosor de esos cilindros que provocan los ejes mayores, ya solo nos queda saber cómo dibujar la elipse con precisión. Bueno, pues en la elipse tenemos siempre estos dos diámetros, este que va a ser el vertical y este que va a ser este. Son los diámetros conjugados que corresponden a los de 90 grados en el espacio. Bueno, pues este va a coincidir con el centro y este va a coincidir con los extremos. O sea que no tiene ninguna cosa. Lo único, la dimensión de esta ya la sabemos porque se corresponde por las ortogonales en los extremos. Pero la dimensión de esto es simplemente, hay que poner aquí la medida reducida. Para eso podemos hacer un abatimiento de este plano, como hacemos siempre, o sea, el abatimiento, o también colocarlo aquí, pero bueno, como ahí ya hay mucha cosa, hago el abatimiento, prolongo el eje, y ahora tengo que en realidad el diámetro real es este. Bueno, pues el diámetro real lo tengo que colocar aquí centrado. O sea, este diámetro, que es igual en todas las proyecciones en planta, es este. Entonces, al proyectarlo aquí, me aparece ya reducido. Una vez que lo tengo aquí reducido, ya lo puedo proyectar reducido aquí sobre este eje vertical. Con lo cual ya tengo las elipses perfectamente definidas en esa asonometría.